Hoy platicaremos acerca de la resistencia a la insulina. Entérate de en qué consiste esta condición y cómo podemos prevenirla. Quédate en línea y comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su programa en línea. Buenas noches también para los que nos están escuchando en repetición. Recuerden que ya este programa se está transmitiendo también de lunes a viernes a las 8 de la noche, así que nos puedes sintonizar a través de Radio Mujer 1040, pero también a través de la página www.radiomujer.com.mx. En la parte donde dice Radio Mujer en vivo, ahí le puedes dar clic y te va a redireccionar a nuestro canal de YouTube de Radio Mujer Guadalajara, donde, bueno, pues puedes vernos aquí en vivo o ver todos los programas que no hayas podido revisar, ya sea de en línea o cualquier otra programación aquí de tu estación. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, pues hoy como siempre aprendiendo temas de nutrición, temas de salud y hoy no es la excepción. Vamos a aprender un concepto que a lo mejor lo han escuchado y de repente no entendemos muy bien a qué se refiere con la resistencia a la insulina. Entonces, hoy vamos a estar platicando de eso. Ya está con nosotros nuestra invitada, es la doctora Valeria Taylor, ya colaboradora de aquí del programa, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Valeria Taylor es endocrinóloga y pues es especialista realmente en todas estas enfermedades que tienen que ver con las cuestiones metabólicas. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, Ruth, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Madrugando el lunes, empezando la semana. ¿El que madruga? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, por eso nos han ayudado en los partidos, dicen, ¿no? Ya sé. Madrugado. Bueno, pues fin de semana, espero que hayan festejado sin tanta comida, se puede festejar, se puede celebrar, sin que todo gire en torno a una alimentación, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Valeria, pues empezando entonces de lleno con este tema de la resistencia a la insulina, el cual pues escuchamos como este término, pero a veces no todo el mundo comprende a qué se refiere cuando los médicos dicen, es que usted tiene resistencia a la insulina. Sí, es difícil a veces entenderlo, entonces una manera rápida de entenderlo es decirles, usted tiene prediabetes. Okay. Y prediabetes no es una entidad antes de la diabetes, sino es en sí una enfermedad ya. Una enfermedad que debe de tratarse, una enfermedad que ya empieza a darnos complicaciones en ojos, en riñones, en corazón. Entonces, es en sí una enfermedad. Okay. Entonces, cuando preguntan qué es resistencia a la insulina, de entrada es una prediabetes, es una enfermedad que se debe de tratar, que si no la tratamos progresa y establece una diabetes. Y a veces lo complicado es entender que la diabetes ya es un daño en órganos. Cuando nosotros decimos que alguien tiene diabetes, dicen, ¿y se puede quitar? No se puede quitar porque ya existe un daño en órganos. Y digamos que la resistencia a la insulina es cuando se está formando ese daño. Ok, entonces sería como ese pasito previo o esa, no sé, como foquito rojo que el cuerpo nos enciende para hacer cambios, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy importante reconocer que lo tenemos porque podemos hacer algo en donde prevenimos que el daño se establezca. Porque ya, como les decía, se está formando el daño, pero si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros bajamos de peso, si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida y nos tomamos nuestra medicina, es posible que o se retrase la aparición de diabetes o no suceda. Depende del paciente. Y fíjate qué importante es este punto, Valeria, porque a lo mejor a alguien ya le habrán dicho, es que ya salió con su nivel de glucosa alterado, digo, ahorita nos vas a platicar más acerca de los niveles, ya está en un rango de prediabetes,
pero pues la persona dice, todavía no es diabetes. Y si no hace esos cambios, pues puede llegar más pronto ese diagnóstico. Sí, o se deprimen porque ya tienen algo malo y yo les digo, no, esto es buena noticia, es un aviso de que deben de portarse todavía mejor, manos a la obra, ¿no? Y entonces, pues depende mucho de la motivación, porque doy el medicamento y lo que dicen los pacientes es, ¿y por cuánto tiempo voy a tomar esta medicina? Exacto. Y la respuesta es, pues el tiempo que usted quiera. Si usted se pone las pilas, si usted cambia su estilo de vida, pues puede ser que en 6 meses, 1 año lo retiremos. Si no, es para siempre, porque la sola medicina puede prevenirles hasta un 30% la llegada de la diabetes a 10 años. Entonces, esto es algo también muy interesante, porque se quejan por la medicina, pero en realidad hay que ver que la medicina puede prevenirles algo muy grave, que es la diabetes. Y qué bueno que nos dices esto, Valeria, porque sí, efectivamente dicen, ya me dieron medicina, ahora sí, ya para toda la vida. Y me consta de casos de personas que toman las riendas de sus cuidados, hacen ejercicio, modifican estilos de alimentación y prácticamente se les puede retirar el medicamento en estas etapas tempranas. Exactamente. Entonces todo depende de cómo veamos las cosas, el vaso medio lleno, medio vacío, pero yo les digo, no, o sea, yo hasta contenta me pongo, y pues se me quedan viendo así como, ¿por qué está tan contenta la doctora si me está diciendo que tengo resistencia a la insulina? Porque yo lo veo como un área de oportunidad. Hay pacientes que ya llegan con diabetes y de todas maneras hay que ponernos las pilas allí, porque la diabetes avanza, pero prediabetes se puede quitar, y yo he visto, muchos de mis pacientes logran quitarse la resistencia a la insulina y mejoran. Sobre todo aquellos que de verdad sí hacen modificaciones en el estilo de vida y todo lo demás. Sí. Valeria, ¿cuáles serían los factores de riesgo entonces para presentar resistencia a la insulina? Miren, nosotros como mexicanos, el ser mexicanos ya es un factor de riesgo porque tenemos familiares con diabetes. Entonces, digamos que ya son nuestros genes ahorradores, nuestros genes que traen esa enfermedad. Solamente basta con que el paciente sea sedentario, con que la persona no cuide sus hábitos alimenticios, suba de peso para que se presente la enfermedad. Entonces tiene mucho que ver con la obesidad, y a veces no solo con la obesidad, sino el aumento de peso. Por eso es que tengo jovencitas que las mandan los dermatólogos porque tienen acné, se les cae el pelo, y lo primero que tenemos que ver nosotros como endocrinólogos es que no existe resistencia a la insulina. Y a veces son delgadas, están en su peso, pero el punto es que subieron 10 kilos, porque antes eran muy delgadas. Entonces, cualquier aumento brusco de peso puede ocasionar resistencia a la insulina. ¿Y cómo nos damos cuenta? Entonces, además de esos factores que ya tenemos, ¿con qué estudios de laboratorio debemos de estar revisando pues para hacer este diagnóstico? Pues gran pregunta, Ruth, porque aquí no tiene que ver el azúcar. La mayoría de los pacientes dicen, yo ya me hice exámenes y estoy bien, mi glucosa sale normal, y tienen razón, porque no tienen diabetes, pero tenemos que hacer un estudio de insulina. Si estamos hablando de resistencia a la insulina, hay que sacar un estudio de insulina, que es solamente una muestra en sangre, no es muy costoso, así con 8 horas de ayuno, pero tiene que ser de insulina. Ok, entonces así se pide en laboratorio, insulina en sangre. Sí, nada más que después las cosas se complican porque la insulina no se puede leer como la glucosa. La glucosa es muy fácil, todos podemos leerla porque es menos de 100, lo que es normal. La insulina no. Para analizar la insulina necesitamos sacar un índice que se llama índice de OMA, que nosotros sacamos, es una fórmula matemática donde unimos la glucosa y la insulina. Y entonces sale elevada, es más de 2.5 este índice cuando nosotros decimos que un paciente tiene resistencia a la insulina. Claro. Ya las cosas se complican porque entonces con esto les doy a entender que no cualquier médico puede hacer el diagnóstico. Tristemente, debería de ser algo más fácil, en realidad no es difícil, pero no todos los médicos tienen la preparación. Entonces muchas veces ya me tocan pacientes que ya tienen la insulina, la tienen elevada y el médico no les supo decir porque no es tan fácil valorarla. Las hormonas no se valoran con los rangos de referencia. Claro, a pesar de que ahí venga y a lo mejor salió en un buen rango, como dice, se hace esta fórmula, este cálculo para entonces sí determinar la resistencia a la insulina. Sí. Pues muy interesante, Valeria. De esto y más vamos a platicar regresando de la pausa. Nos vamos a ir, pero les recuerdo nuestros teléfonos
teléfonos 3122-1190, 3647-1883 y nuestro WhatsApp 3310190712. Quédate en línea y volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Continuamos, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Estás escuchando tu programa en línea a través de tu estación Radio Mujer 1040. Esta mañana estamos platicando con la endocrinóloga, la doctora Valeria Taylor. Ella nos está hablando de este tema tan interesante acerca de la resistencia a la insulina. Y este término que decíamos, ¿qué se puede decir? Ya como una enfermedad, ¿no? Sí, el hecho es una de que enfermedad. te diagnostiquen resistencia a la insulina. Sí, es una enfermedad y les decía que una manera de entenderlo es una prediabetes, una condición que de no tratarse evoluciona a diabetes. Claro, y bien nos decías, no nada más se toma en cuenta el nivel de glucosa. La glucosa puede estar normal en una persona y aún así puede tener resistencia a la insulina. Así es, porque el punto es la insulina. Y ya les comentaba que valorar la insulina no es tan sencillo como fijarse en el rango. Entonces hay que tener cuidado, hay que ir con un especialista, allí sí, para ver si tienen o no tienen resistencia a la insulina. Entonces sería medir la glucosa en ayuno y el nivel de insulina en sangre. En ayuno también. Ok, en ayuno. Las dos, insulina y glucosa en ayuno, no es caro. Más bien el chiste es saber cómo valorar. Claro, los interpretar resultados. ese resultado. Sí, se hace un índice, como les decía, el índice de HOMA, H-O-M-A, y con eso podemos saber si la persona tiene o no resistencia a la insulina. ¿Hay alguna otra manifestación física, características de la persona donde puedan como alertar y decir, yo me tengo que hacer estos estudios para descartar que no sea una resistencia a la insulina? Sí, hay muchísimas manifestaciones. Les voy a decir las más frecuentes. La principal es la persona que va con un nutriólogo y no puede bajar de peso. Y es buen paciente y es buen nutriólogo y no baja de peso. Entonces ahí el nutriólogo sospecha que puede haber algún problema hormonal. Claro, de entrada piensan en la tiroides, que sí tenemos que valorarla, pero también, y más frecuente, la resistencia a la insulina. La insulina no les permite bajar de peso con facilidad. Entonces, dándole tratamiento a la resistencia a la insulina, logran bajar de peso los pacientes. Otra manifestación es el acné, porque es una manifestación del síndrome de ovario poliquístico, otra de las enfermedades muy comunes que tratamos nosotros los endocrinólogos, que se manifiesta por alteraciones menstruales, principalmente son las alteraciones menstruales y alguna manifestación de algo que llamamos hiperandrogenismo. Esto es que las mujeres desarrollamos producimos muchas hormonas masculinas. Por ejemplo, el vellito que a veces se llega a ser notorio. Exacto, vellito en mentón, en el área de bigote, que se les caiga el pelo o acné. Y estas manifestaciones, curiosamente, son secundarias a la insulina elevada, porque la insulina molesta el ovario y el ovario empieza a producir muchas hormonas de hombre. Entonces, a veces los ginecólogos les dan anticonceptivos o tratamientos hormonales y mejoran mientras toman el tratamiento. Pero luego lo dejan incluso a los 6 meses, al año, y vuelve todo a surgir y dicen, bueno, ¿por qué? Es que no trataron la causa era la resistencia a la insulina. Claro, el fondo era haber regulado ese nivel de insulina. Exacto, porque entonces, quiere decir que cuando hay resistencia a la insulina, la hormona se está produciendo de más. Sí, exactamente. La insulina es una hormona que produce el páncreas. En otras ocasiones hemos hablado de su importancia porque la insulina es la que permite que el azúcar entre a las células, que el azúcar cumpla sus funciones. Claro. Y ya hemos dicho que el azúcar es muy importante en la sangre porque el cerebro funciona con azúcar y finalmente es nuestra fuente de energía. Entonces siempre tenemos azúcar en la sangre, pero un nivel nada más que podemos decir un nivel controlado, que va de 70 a 100 en una persona sana.
Pero cuando tenemos resistencia a la insulina, ese nivel de azúcar permanece. Sin embargo, la insulina está altísima. Vamos a suponer que lo normal de insulina es 10. Hay pacientes que traen 40 de insulina. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque la grasa, que es como ese tejido que es muy activo y que produce muchas sustancias, evita que la insulina realice su función. Es como una resistencia a la función de la insulina. Entonces, la insulina que está produciendo el páncreas, pues el páncreas está haciendo su función, produciendo insulina, pero la glucosa no se está como aprovechando. Ajá. Y entonces el páncreas, ¿qué hace? Produce más insulina en un intento por compensar. Por ¿no? compensar, exactamente. Ajá. Pero en realidad no compensa. O bueno, sí logra compensar, pero toda esa insulina que está en el cuerpo tiene una función también en el organismo que es deleteria o es mala. Y por eso, por ejemplo, en los pacientes que tienen resistencia a la insulina marcada, en el cuello vemos una línea gris, que a veces parece como mugre. Y los pacientes se tallan y no se quita. Esa línea gris o negra se puede encontrar también en las axilas, en ingles, o también se encuentra en los dedos, en la parte de aquí de los nudillos. Claro. Y sí, se ven así como negritos, ajá, y en realidad no es mugre, es un engrosamiento de la piel en respuesta a tanta insulina que hay en el cuerpo. Entonces nosotros dentro de la exploración que hacemos es verles el cuello, verles las manos, y con eso nos damos cuenta si puede haber o no resistencia a la insulina. Y aparte es común verla también en niños, ¿no, Valeria? Entonces sí, serían esos signos de alerta también desde edades tempranas, porque ese niño pues va a tener esa predisposición a que si no se trata, pues más adelante pueda desarrollar diabetes. Así es, efectivamente es un problema, una epidemia, y es algo que tenemos que valorar en niños y en adultos, o sea, no hay excepción. Y ayuda mucho la actividad física y ayuda mucho el ejercicio. Ahora, también es importante entender que esto que llamamos acantosis nigricans, que es este engrosamiento de la piel, no sucede solo cuando hay resistencia a la insulina, tiene otras causas, pero la más común sí es la diabetes, la prediabetes y ahorita que estamos hablando de la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, sí es un dato que nos alerta de que la insulina va a estar elevada. Y claro, siempre valoramos la glucosa para sacar el índice, pero también porque a veces ya tienen diabetes. Claro. Y el paciente con diabetes también tiene acantosis nigricans o resistencia a la insulina. Sí, o sea, va como todo de la mano. Sí. ¿No? Por eso tiene que ser la evaluación en conjunto y si ya por ahí estás detectando algunas de estas señales de alerta, de alarma en tu cuerpo, bien lo decías, esas irregularidades también, por ejemplo, en las mujeres con el periodo menstrual o problemas de fertilidad, ¿tendrían que ver también con la resistencia a la insulina? Sí, totalmente. Hay pacientes que no se pueden, ese es otro de los datos de infertilidad. O sea, hay pacientes que no se pueden embarazar. Empezamos el tratamiento con metformina y de pronto las pacientes se embarazan. Claro. Porque esto, volvemos a lo mismo, ayuda a que esa insulina no moleste al ovario, que finalmente el ovario es el que nos ayuda a tener bebés, ¿no? Entonces, es también otra de las causas, pero es por el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina. Entonces, sí, esa es otra de las manifestaciones. Incluso la caída de pelo. Claro. A veces los dermatólogos mandan a las pacientes porque les están dando su tratamiento para el pelo. Digo, nosotros no vemos eso como endocrinólogos, yo no veo caída de pelo. Sin embargo, sí estoy consciente de que si una paciente tiene caída de pelo, puede ser por resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina baja la vitamina D. Okay. La D de dedo. Que ya habíamos hablado, ya ¿no? Habíamos tan interesante hablado de cómo tiene tantas funciones y se desconoce muchas veces la importancia, no se le da la suficiente importancia. Y es tan sencillo de tratar, pero bueno, está todo conectado como tú lo mencionas, entonces a veces el mismo dermatólogo ya les pide la vitamina D, porque es parte del protocolo que ellos siguen para analizar por qué se está cayendo el pelo. Pero la pregunta es ¿por qué hay deficiencia de vitamina D en un país como el nuestro? Y secundariamente, pues vemos que tiene resistencia a la insulina, que tiene obesidad o sobrepeso, claro. Y entonces hay que tratarlo, porque si no, van a darle vitamina D y va a volverse a bajar la vitamina D. Necesitamos tratar de nuevo el fondo. Y el fondo, ahora sí que casi de todos los males, está en la resistencia a la insulina. Entonces es una enfermedad
un poco difícil de explicar, pero una vez que se entiende, el paciente se siente muy contento. Así es. Y también, como dices, mejorando esa resistencia a la insulina, a lo mejor mejoran muchísimas condiciones en el organismo. Uh-huh, efectivamente. Entonces sí, pues como pueden saber si tienen esa caída de pelo, acné, irregularidades menstruales, si quieren bajar de peso y no lo logran, o simplemente si tienen su piel manchada. Uh-huh. Y otro dato bien interesante es el cansancio. Si se sienten cansados todo el tiempo, revísense, porque muchas veces piensan que es la tiroides. Uh-huh. Digo, a veces sí es, pero la mayoría de las veces no va a ser la tiroides, va a ser resistencia a la insulina y les ocasiona un cansancio tal que dicen, me siento cansado todo el tiempo. Y cuando empiezan el tratamiento, de repente dicen, qué maravilla, yo pensé que mi vida ya iba a ser estar cansado, notan la todo el diferencia, tiempo. Sí. ¿No? De alguna manera. Entonces, esta importancia de checarse, de revisarse, más vale saber a tiempo que tienen, porque en muchas ocasiones dicen, es que si me sale alterado, bueno, pues la buena noticia es esa, Valeria, que hay tratamiento. Sí, exactamente. Y mientras se detecte etapas más tempranas, pues va a ser todavía mucho más fácil todavía como de siempre manejar. Sí. También otro dato que ahorita se me vino a la cabeza son las verruguitas así chiquitas que empiezan a salir de manera importante en el cuello o que salen en región axilar, en los pliegues inguinal, pero sobre todo en el cuello. De repente no tenían verruguitas y ¡pum!, les empiezan a salir un montón. Resistencia a la insulina. Hay que valorarlo, ¿no? Obviamente con el tratamiento no se les van a caer. Ajá. Eso tiene que hacerlo un dermatólogo otra vez, pero si se las quita el dermatólogo y no tratan la resistencia a la insulina, les vuelven a salir, claro. Perfecto, pues otro dato muy interesante, nos tenemos que ir a la pausa, pero no sin antes recordarles nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Recuerden, en redes sociales, búsquenos en Facebook como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter @Radio Mujer 1040. Quédate en línea y volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Continuamos, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Estás escuchando tu programa en línea a través de tu estación Radio Mujer 1040. Recuerda que nos puedes llamar a través del 31 22 11 90, 36 47 18 83 o escribir vía WhatsApp si tienes alguna duda, 33 10 19 07 2. Estamos platicando acerca de la resistencia a la insulina y bueno, pues recordando que esta condición pues nos puede llevar a enfermedades más graves como es ya el diagnóstico como tal de diabetes, pero que desde etapas tempranas se puede tratar. Sí, efectivamente, y a lo mejor sería ya conveniente hablar de tratamiento. Uh-huh. Y bueno, de primera instancia sí necesitan medicamento los pacientes. Y los medicamentos que usualmente se utilizan son los mismos que también se dan para el control de la glucosa. Por eso muchas veces como que tienen miedo de, ay, ya va a ser para toda la vida. O dicen, no me voy a hacer diabético al tomar estos medicamentos. Ajá. No, pues al contrario, no, estamos tratando de evitar que lleguemos a una diabetes. Están establecidas las guías, uh-huh. Eso no lo inventamos nosotros, son guías, son lineamientos que tenemos que seguir para dar el tratamiento de la resistencia a la insulina. Entonces ya de entrada dar tratamiento para la resistencia a la insulina, pues a muchas personas les controla el acné, les quita el problema de que se les siga cayendo el pelo, claro, dando de fondo la vitamina D como comentábamos, uh-huh. o cualquier otra causa. Les regula el ciclo y además les provoca a veces que se embaracen los que tienen infertilidad
o les ayuda a bajar de peso a los que lo que querían era bajar de peso. Para nosotros lo más importante es que al darles el tratamiento estamos reduciendo la posibilidad de que ese paciente desarrolle diabetes. Sí. Pero a veces el paciente ni se da cuenta que puede llegar a ser diabético, llegó por todas las otras cosas que yo les comento ahorita. Sí, como dices, uno ve que la glucosa está bien, dice, no tiene diabetes. Oye, pero tiene todos los factores de riesgo también para desarrollarla, el sobrepeso, la obesidad, no sé, perfil incluso de lípidos alterado, pero la glucosa bien, entonces muchas veces se van por otro lado. Así es, efectivamente. Y bueno, aunque el medicamento es necesario, la base, el pilar del tratamiento es el cambio en el estilo de vida, porque como les comentaba, si no hacen cambios, pues el medicamento es para siempre, no se puede quitar. Entonces, ¿y qué hacen este tipo de medicamentos, Valeria? Por ejemplo, la metformina, que es muy recetada. Sí, fíjense que la metformina no actúa a través del páncreas, o sea, la metformina no va a tocar su páncreas en el sentido de afectar la secreción de insulina o la producción de insulina. Más bien va a los músculos y hace que la insulina se aproveche mejor. Y va al hígado y le dice, a ver, tranquilo, no produzcas tanto azúcar, porque hay que recordar que el hígado y el riñón son nuestras bombas de azúcar. Cuando no estamos comiendo, siempre hay alguien que se encarga de que el azúcar no baje en nuestro cuerpo, porque les decía que el azúcar es bien importante para las funciones del organismo. Claro. Entonces, obviamente el cuerpo es muy inteligente y no se basa solo en lo que comemos. Por ejemplo, ahorita o cuando estamos dormidos, que no estamos comiendo, ¿quién se encarga de producir azúcar? Bueno, el hígado. Entonces, lo que hace la metformina es que va al hígado y le dice, a ver, no produzcas tanta azúcar, y va a nuestros músculos y hace que esa insulina se aproveche mejor. De tal suerte que el páncreas dice, ya está funcionando la insulina y deja de producir tanta insulina. Y la insulina baja. Entonces, eso es lo que hace la metformina a grosso modo o de manera muy general para que lo entienda. Lo explicaste muy bien porque así de manera sencilla ya nos queda más clara esa función de la metformina. Sí, porque al final baja los niveles de insulina, porque me dicen, oiga, pero no me voy a hacer diabético. No, van a bajar los niveles de insulina porque llega un momento en que el páncreas produce insulina y se cansa y viene la diabetes. Ahora sí, se terminaron las reservas, ¿no? Se estaban produciendo de más, como quien dice, para compensar, a pesar de que la glucosa estaba bien, pero para compensar esa estimulación que también se da a veces por una mala alimentación. Sí, o por sedentarismo. Es muy interesante que ahora el músculo ya es considerado y reconocido como un órgano endocrino, pero para que el músculo produzca sus funciones, pues lo tenemos que usar. Tenemos que hacer ejercicio. Sí. Entonces no hay de otra, no es una opción. Al momento de que empezamos a hacer ejercicio se producen sustancias u hormonas que solo se liberan cuando hacemos ejercicio. Por ejemplo, está la iricina. Y la iricina hace lo que hace la metformina, pero sin necesidad de medicamento. Entonces, aquel paciente que entiende esto y se pone a hacer ejercicio, vence la resistencia a la insulina y podemos también quitar el tratamiento. Wow, entonces, qué maravilla. Es que el ejercicio de verdad que es una medicina que muchas cosas previene e incluso, como dices, pues lo puede llegar a dejar el medicamento porque es un medicamento natural. ¿Qué tipo de ejercicio sería el más recomendado, Valeria? Pues hay 3 tipos de ejercicio, el aeróbico, el de resistencia y el de flexibilidad. Entonces, la verdad es que necesitamos hacer los 3. En aeróbico está, por ejemplo, caminar, nadar, bailar, aeróbics, ping pong, andar en bicicleta. Todo lo que hace elevar nuestra frecuencia cardíaca y movernos, ¿no?, de lugar. El de resistencia es más estático, aunque también pesado. Por ejemplo, lo que hacemos con nuestro propio cuerpo como abdominales, sentadillas, lagartijas o medias lagartijas. Y también entran pesitas, ligas. No es necesario que sean muy fuertes, sino que allí estamos trabajando un grupo muscular repetidamente. Claro. También entran ahí otros ejercicios más intensos como CrossFit, Fit Training, Pilates. Y la flexibilidad, el ejercicio de flexibilidad es estirarnos. Ustedes saben que la yoga, ¿no? Sí, algunos tipos de yoga son de flexibilidad o estirarnos. Al terminar de hacer ejercicio, si se estiran, ya están haciendo ejercicio de flexibilidad. Entonces, dentro de las guías que yo les doy para hacer ejercicio vienen los 3. Tenemos que empezar con el aeróbico, poco a poco, y después irle metiendo también el de resistencia, porque el de resistencia finalmente es el que más levanta nuestro músculo.
Así es. Entonces, cada vez se le está dando más importancia, ¿no? Afortunadamente sí. Ya no es nada más de salte a caminar. Ajá. O sea, está padre, sí, te sirve, te funciona, pero si específicamente no mueves un músculo, por ejemplo, el brazo, la pantorrilla o abdominales, sencillamente, o sea, para todas las personas que requieren específicamente en esa zona, pues sí se van a ver resultados, pero no al 100%. No, porque depende de lo que estemos buscando. Si necesitamos levantar el músculo, pues el aeróbico no es lo ideal, pero siempre se acompaña del aeróbico. Entonces, para iniciar aeróbico, claro que tiene sus funciones el aeróbico, por ejemplo, en la función cardiovascular, pero no es lo único. Entonces, hablando de resistencia a la insulina, sí es muy importante el ejercicio de resistencia, pero para llegar a él tenemos que estar haciendo algo de ejercicio aeróbico. Entonces, necesitamos los tres. Sí, no, si de repente dices, voy a ir a una clase de CrossFit y en tu vida habías hecho ejercicio, pues por eso se desmotivan, porque salen, híjole, con un cansancio extremo, duele todo. Entonces, paulatinamente hay que ir generando esa condición. Sí, hay que iniciar con un ejercicio leve y ya el de mediana intensidad o de avanzada intensidad es obviamente el que tiene más resultados, pero hay que llegar a él, no empezar al revés. Perfecto, Valen. Entonces, definitivamente el ejercicio es uno de los pilares más importantes para el tratamiento de la resistencia a la insulina. Sí, si les soy sincera, los pacientes que tengo que se hacen deportistas, que entienden que tienen que hacer ejercicio en su vida, son en los que más fácil puedo retirar el medicamento. Obviamente, y la mayoría empezamos con plan de alimentación, que también es el otro pilar súper básico, pero es más fácil. Es complicado, lo sé, es bien difícil, pero es más fácil que el ejercicio. Claro. Entonces, la mayoría de las pacientes han hecho dieta alguna vez. Cuando les pregunta a uno, todos nos hemos sometido a algún régimen, pero cuando les habla uno de ejercicio, hay gente que no. Siempre dicen por el trabajo, y yo les digo, los entiendo, yo también vivo en este mundo, pero el cuerpo no lo entiende. Claro. Entonces, bueno, el otro pilar importantísimo. Hay que darnos ese tiempo, ese espacio para hacer ejercicio. En muchas ocasiones ahí está oculto, pues, ese tiempo. Hay que organizarnos, hay que planearlo para que surja. Exacto, es más bien un problema de prioridades. Claro. Y que lo vemos como una opción, no como una obligación, una disciplina. Pero hablando de la dieta, entonces, o del plan de alimentación, es un plan de alimentación como el que sigue un paciente con diabetes, donde tenemos que evitar azúcares y harinas, sobre todo los azúcares refinados, y sí, la pérdida de peso de un 5 a 10% de su peso corporal nos permite retirar también el medicamento. Esto es, un paciente que pesa 100 kilos y baja 10 kilos, a veces ya es posible retirar el medicamento o dejar un medicamento en dosis más bajas. Claro. Para la parte del mantenimiento, que es también un gran reto en el paciente que está en un plan de alimentación. Como dices, debe ir de la mano tanto la alimentación como el ejercicio y estar tomando el medicamento también como se los indiquen. Sí, efectivamente. Ahora, la metformina no es la única medicina, porque hay personas que no toleran la metformina y existen otras medicinas aprobadas para la resistencia a la insulina, afortunadamente. Y bueno, en general les va muy bien, aunque sea solo con el medicamento. La desventaja, pues, es que si no hacen lo demás, lo más importante que es ejercicio y plan de alimentación, pues el medicamento no se debe de retirar, y me pasa muy frecuentemente que dejan de ir, que no importa que no vayan, yo les digo, no importa que no venga, nomás no deje su medicamento, pero lo dejan, se enfadan y llegan al siguiente año y ya tienen diabetes. Entonces, ese es el punto, ¿no? Darnos el tiempo de explicarles y decirles, no importa que no venga, nomás tómese su medicina. O si de verdad se ponen las pilas, en 6 meses logran resultados muy buenos. Pues ahí están, son elecciones, así que las personas pueden elegir, o sea, si de verdad quieren estar tomando el medicamento en este punto todavía, porque si entonces se descuidan, ya cuando hay diabetes no hay vuelta de hoja y generalmente van a requerir el medicamento o la insulina para toda la vida. Sí, efectivamente no es un cuento, es algo que nosotros vemos todos los días. Entonces, pues simplemente si les dijeron que tienen resistencia a la insulina, primero tiene solución. Claro. Y se van a sentir mejor con el tratamiento, y independientemente de cuál elijan. Así es, Valeria. Pues nos vamos a la pausa, la última, para regresar y terminar con este tema tan interesante de la resistencia a la insulina. Quédate en línea y volvemos.
deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Continuamos, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Muchas gracias a todos los que están con nosotros, escuchándonos a través de tu estación Radio Mujer 1040 o también a través de nuestra página en internet www.radiomujer.com.mx. Esta mañana platicando de este tema tan interesante sobre la resistencia a la insulina, una condición de la que poco se conoce, pero es más frecuente desafortunadamente de lo que parece, incluso en niños, por lo cual es sumamente importante saber y revisar y acudir a estar checándonos estos exámenes, que como decías Valeria, son accesibles cada vez más y pueden ir incluso sin una orden médica, pero ya una vez que tengan estos resultados hay que acudir con el médico. Sí, así es, efectivamente. Y nada, pues ser positivos cuando nos digan que la tenemos y tiene remedio, como decíamos. Sí, peor es cuando ya te das cuenta de un diagnóstico de manera tardía y han pasado, entonces, o ya es evidente por ciertas complicaciones o manifestaciones. Exactamente. Entonces, recordando, Valeria, la glucosa, entonces, entre 70 a 100 en ayuno es como debe de estar. Sí. Un parámetro para la insulina, aunque les digo que no es la manera ideal de leerla, es que si su insulina está más de 10, está elevada. Okay. Entonces, porque a veces los rangos vienen de 5 a 25, de 5 a 30, pues esos rangos no son ciertos. Entonces, si ustedes ven su insulina arriba de 10 en ayuno de 8 horas, posiblemente tengan resistencia a la insulina. Ok, entonces hay que medir ambos parámetros, tanto glucosa como resistencia a la insulina. Insulina se pide tal cual. Perdón, insulina, sí es cierto, sí, insulina en sangre y glucosa para entonces saber si hay resistencia a la insulina o no. Exactamente. Ok, decíamos, el tratamiento entonces lo da un médico especialista, en este caso, pues los más apropiados son los endocrinólogos, tal cual tenemos aquí a Valeria, que principalmente ellos ven estas cuestiones hormonales. Sí, ahorita ya estamos dando cursos para médicos, ginecólogos, pediatras, generales, para que sepan cómo identificar la prediabetes y la puedan tratar, porque son tantos que en realidad los endocrinólogos no nos damos abasto. Entonces, esa es una empresa farmacéutica está haciendo cursos a nivel nacional. Sí, es muy interesante, muy bueno, porque entonces ya podemos identificar la prediabetes con antelación, evitar o retrasar la aparición de diabetes y que no tengan que ir por fuerza con el endocrinólogo porque de repente estamos saturados. Entonces, sí, ya creo que en un futuro vienen más médicos que puedan identificarlo y tratarlo. Claro, sí, se me han llegado colegas ginecólogas que tengo que, bueno, identifican y ya dan este tratamiento a las pacientes y además, bueno, pues acuden a recibir un plan de alimentación, que como decías, pues ese plan se maneja casi igual como si la persona ya tuviera el diagnóstico de diabetes. Sí, efectivamente, es como, pues sí, una prediabetes, entonces el tratamiento es exactamente igual y yo les digo, no se esperen ni siquiera a tener resistencia a la insulina, o sea, tengan en mente que tienen que hacer ejercicio, tengan en mente que no deben de comer ni muchos azúcares simples, ni muchas harinas, y con eso es la mejor manera de prevenir la resistencia a la insulina. Claro, y harinas, pues nos estamos refiriendo a las harinas procesadas, refinadas, sobre todo el exceso de carbohidrato que hoy en día se consume. Sí, porque si hablamos, por ejemplo, de la tortilla que nos encanta, pues no es mala, pero la cantidad la hace mala. Claro. Entonces, simplemente la harina, la tortilla, que es una harina buena, o un cereal permitido, hay que saber cuánto. Sí. La fruta, ¿no? Que es
tan saludable, pero hay gente que se la pasa tomando jugos o sus biónicos, pues no, o sea, necesitamos tener medida. Sí, que dices, solamente me desayuno muy ligero un platito de papaya, pero ya cuando vemos el tamaño del platito, no, bueno, es la mitad de una papaya cuando la porción es una taza, ¿no? Exactamente, ese es el punto, no hay bueno ni malo. Y ya, bueno, controlando los azúcares simples, sí se ayuda, azúcares simples como, por ejemplo, miel, ¿no? Que en general sabemos que es natural, pero al final es un azúcar. Cualquier tipo de miel, porque luego dicen que la de agave pues, finalmente es miel, entonces no pueden consumir o no deben consumir eso todos los días. Si lo consumen una vez por semana, pues no pasa nada. El punto es la cotidianidad, ¿no? Esos hábitos de hacer las cosas siempre cuando sabemos que no está bien. Y sobre todo caer en los excesos. Me he dado cuenta que las personas a veces no comen mal, pero es la cantidad. Sí. Sí, como que tenemos trastornado nuestra función cerebral para sentirnos satisfechos, porque hay otras pautas como la ansiedad o la distracción. Un paciente me decía que al estar jugando con sus amigos, ponen de repente así cartas o bueno, algún juego de mesa, ponen botanas y no se da cuenta de que está constantemente consumiéndolas. Exacto. Y que después dijo, me siento muy mal, ¿por qué? Si casi no comí. Porque la cena había comido poco, pero las botanas, como estaban allí... O como en el cine, ¿no? Sí. Que dices, compras y el paquete más grande porque es el que sale más barato, sí. Y al rato, o sea, no te das cuenta en qué momento ya no está vacío el bote de las palomitas. Exactamente, porque el ser humano al final no es tan racional. Sí tenemos un grado muy importante de irracionalidad, de automatismo. Entonces, cuando tomamos esas decisiones de qué voy a comprar, ahí quizá está el punto de entender que es el momento especial para decidir qué vamos a comer. Lo que compran en el súper es lo que se van a comer. La cantidad que compren antes de entrar al cine es la que se van a comer. O sea, nada de que voy a dejar o voy a compartir, no es cierto. O sea, finalmente es lo que se comen. Entonces, ahí son los puntos importantes. También en botanas, si van a poner botanas, traten de incluir botanas que sean saludables. Y pues el ejercicio. Finalmente, el tener ese hábito para hacer ejercicio es lo que les puede quitar finalmente el problema de la resistencia a la insulina. Definitivamente. Por aquí tengo algunas preguntas. Me decían, hoy es grabado. No, aquí estamos. Nada más que no había leído el WhatsApp porque estaba por aquí nuestro celular sin carga, pero ya estoy. Dice, yo tengo prediabetes. Mi doctora no me ofreció el medicamento. Tendría que preguntar yo. Ya he hecho cambios y como dicen, eso ayudaría mucho y el medicamento sería insulina. Muchas gracias y saludos. No. Cuando hay resistencia a la insulina hablamos de que hay un exceso de insulina. Entonces, insulina se da en los pacientes con diabetes que tienen deficiencia de insulina. Entonces, el tratamiento para nada es insulina. El tratamiento es, por ejemplo, con metformina. Existe otro grupo de medicamentos que son las tiazolidinedionas. Existen, otros medicamentos, ni para qué les doy aquí los nombres, no los van a entender, pero por lo menos hay 4 o 5 aprobados para el tratamiento de la resistencia a la insulina. Entonces, sí, es importante que si no estás logrando objetivos en cuanto a pérdida de peso, hables con tu médico para que te dé medicina. Ok, por aquí nos preguntan, ¿cómo saber si tengo resistencia a la insulina o diabetes? ¿Cuál sería entonces la diferencia? Que en la diabetes la glucosa ya se elevó. Okay. Entonces, es muy fácil saberlo. Casi cualquier médico puede hacer un diagnóstico de diabetes porque la glucosa está alta. En cambio, cuando se sienten mal y la glucosa sigue saliendo bien, hay que revisar la insulina. Y también por aquí nos preguntaban, ¿qué pasa cuando la insulina está baja? Ahí es cuando hay diabetes. O sea, hagan de cuenta que la diabetes no empieza con la insulina bajando, solamente en la tipo 1. Hay diferentes tipos de diabetes, pero la más común, que es la tipo 2, primero hubo un exceso de insulina. Mucho tiempo. Eso fue la prediabetes. Y a veces cuando diagnosticamos diabetes sigue ese exceso de insulina y a partir de ahí empieza a bajar. Hasta que llega un momento en que ya no tiene insulina el paciente y tenemos que darle insulina, porque no podemos vivir sin insulina. Claro, entonces sumamente importante aprender esta diferencia. Por aquí te felicitan, Valeria dice, muy buen tema, excelente la información, incluso para mí que doy pláticas de diabetes, es un colega, dice, aprendí nuevos tips, felicidades. Aquí gracias. También nos dicen, interesante programa, ¿la resistencia a la insulina puede provocar problemas en la vista?
Sí, efectivamente, en cuanto a la vista y a las fibras nerviosas, se ha visto que con la prediabetes es con lo que más se daña. Entonces hay estudios que demuestran que cuando el paciente tiene prediabetes o resistencia a la insulina, ya empieza el daño en sus ojos y en sus fibras nerviosas. Antes pensábamos que no. Esto también ha sido una sorpresa para nosotros, de allí la importancia de que lo traten. Por eso cuando hay diabetes ya existe un daño e inmediatamente le decimos al paciente, vaya con su oftalmólogo porque no sabemos cómo está. Perfecto. Por aquí nos mandan un resultado, última pregunta porque ya casi nos vamos. Le salió su insulina en 27.5. No, bueno, totalmente. Usted tiene resistencia a la insulina. Casi sin hacer la fórmula le digo, necesita tratamiento. Claro, está altísimo. ¿Dónde te localizamos, Valeria? Para todos los que hoy quieren visitar a Valeria. Valeria está en la consulta privada aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí, mi teléfono es el 1523-3426. Y si solo quieren leer sobre estos temas, tengo una página de internet en el www.kimoditaylor.com. Se escribe QUIMOD y latina, y mi apellido que es Taylor, como la actriz T-A-Y-Lor. Y ahí vienen muchos temas de endocrinología, incluyendo este. Ok, ¿por dónde te encuentras, Valeria? Yo estoy en la ciudad de Guadalajara, en la colonia Ladrón de Guevara. Y la dirección es le puedes dar. Francisco Rojas González, 571. Entonces al 1523-3426. Sí. Por aquí nos dicen, ¿por qué no dan pláticas también para los pacientes? Sí, ¿verdad? Deberíamos. Por eso hoy ustedes están aprendiendo con este tema. Pues es nada más a los médicos. Esta es una plática para pacientes. O sea, al final sí las damos pues aquí por la radio. Es el mejor medio, sí. Por aquí nos dicen, muchas gracias por su información, Susi de Florida. Susi, muchas gracias. Por aquí nos decías que no nos estábamos viendo en YouTube, no sé si ya aparecimos. Oigan, es que tan tempranito todo el mundo, todavía no llegamos todos aquí en la estación, pero sí estamos aquí totalmente en vivo. Por aquí dice, felicidades por el tema, estoy fascinada, impresionada. La doctora Valeria es mi ídola, toda mi admiración y respeto. Soy una persona de la tercera edad con muchas de esas características. Me interesan sus datos y gracias, que todo lo que haga feliz se convierta en infinito. María Elvia Amezcua. Muchas gracias. Muy bonito mensaje. Nuevamente tu teléfono, Valeria, ya nos vamos. Estoy en el 1523-3426 y para la información la página www.kimoditaylor.com. Perfecto, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy y por todas sus preguntas, perdón que ya las leímos de última hora casi, pero les digo, por aquí nos estaba fallando el WhatsApp. Listo, ahorita si puedo les contesto aquí a los demás. Gracias y que tengan un excelente mañana, un excelente inicio de semana. Nos vemos. Thank you.